El objetivo principal de la anestesia, ¿verdad?, es que el paciente se opere sin dolor, ¿ya? Aunque dice ahí no es el único, por supuesto, pero necesitamos que esté también tranquilo, que esté relajado, que no se mueva, que la cirugía no tenga ningún incidente, ningún evento adverso, ¿verdad? Y que por supuesto se mantenga estable durante toda la cirugía sin ningún riesgo vital. Por lo tanto, mantener las propiedades anestésicas es sumamente importante en anestesia y sobre todo ustedes que son los técnicos que están ayudando siempre al anestesiólogo a preparar todos los medicamentos, ¿ya? Entonces hay medicamentos para conseguir cada una de estas propiedades anestésicas que están acá abajito y también hay fármacos para compensar cualquier cambio hemodinámico durante la cirugía. Por lo tanto, eso vamos a tener un taller después con una técnico de anestesia para que ustedes sepan qué fármaco se usa para cada cambio importante, ¿ya? Cuáles serían como las drogas vasoactivas más importantes, los analgésicos más importantes para apoyar durante la cirugía, etc. Tenemos el óxido nitroso, que hay que entender que es un gas, ¿verdad? Ya hicieron su trabajo de la máquina anestesia, así que ustedes saben que está dispuesto para anestesia en un tubo de color azul. Ya es un gas volátil que también se usa en otros lugares también como para manejar el dolor del parto, del preparto, ¿verdad? También se puede usar en niños, en dental, en curaciones avanzadas. Es un gas que ayuda al dolor, ¿ya? Pero sin embargo no duerme el paciente y no tiene grandes cambios hemodinámicos tampoco en ello. Por otro lado, también tenemos fármacos endovenosos, que también era parte de su tarea, ¿verdad? Y dentro de ellos encontramos un grupo de bloqueadores de la zona neuromuscular, ¿verdad? Bloqueadores de reflejos, me refiero. Tenemos sedantes también y tenemos opioides, que son fármacos como el tiopental sódico, el propofol, etcétera, que van a conseguir esta propiedad anestésica de los bloqueos neuromusculares, ¿ya? Las etapas que son 4, ustedes ya las vieron conmigo en la clase pasada, la inducción de la anestesia, ¿verdad? La etapa 2, donde el paciente está ya desorientado, un poco agitado, ¿verdad? Después la fase 3 de anestesia quirúrgica, ya es la etapa donde el anestesiólogo ya le autoriza al cirujano a partir con la cirugía, y aquí es toda esta fase de mantención después en la etapa 4 donde se produce un parálisis vulvar. Estamos hablando de anestesia general, acuérdense, aquí solamente se producen las 4 etapas, en la anestesia general, ¿ya? Entonces, los gases anestésicos, por supuesto, siempre tienen que administrarse por una vía inhalatoria, y esto va a ser por una mascarilla, ¿verdad? Conectada al corrugado, y este corrugado está conectado a la máquina anestesia donde ustedes ya aprendieron que se hace la mezcla de los gases anestésicos junto con el oxígeno, ¿cierto? Una mezcla de óxido nitroso, y se mezclan, se pasan de líquido a gas y por distintas presiones se produce la mezcla y pasa por este corrugado hasta esta mascarilla. Entonces el paciente lo primero que recibe es esto, eh, al mismo tiempo que se van pasando los fármacos por la vía venosa, ¿ya? Entonces el paciente inhala, ¿verdad? Estos fármacos pasan desde del alveolo a la sangre y después al sistema nervioso central, provocando todas estas propiedades después de adormecimiento en el paciente, ¿verdad? Como un estado de sopor profundo. Y después viene la etapa de reversión, donde cuando ya está terminando la cirugía, entonces el paciente hay que ir como despertándolo, y por esta misma vía entonces se cortan todos los gases anestésicos y se intercambian todas estas mezclas de gases por oxígeno en altas concentraciones, mientras el paciente sigue expirando y eliminando todos estos residuos tóxicos de la mezcla, ¿verdad?
junto al CO2, y eso es lo que llega a caer al canister con la cal sodada. Como ustedes hicieron la tarea, vieron el dibujito, esta cal eran unas pelotitas blancas que están en un depósito, ¿verdad? Transparente, conectado al ventilador mecánico de la máquina de anestesia, y toma un color violeta cuando está recibiendo estos residuos tóxicos o los restos, ¿verdad?, de los gases inhalatorios junto a los anestésicos del paciente. Se producen grandes cambios. En la tarea que hicieron del resumen, ahí está, grandes cambios. Hay una depresión del sistema nervioso central, eh, hay disminución de la presión arterial, hay disminución de la frecuencia cardíaca al mismo tiempo. En un par de anestésicos nomás había un aumento de la presión arterial, sobre todo se usaba para los pacientes que tenían algunos choques hipovolémicos después de un accidente, un politraumatizado, ¿verdad? Tenía que ser intervenido ojalá con esto. Y la idea es que, bueno, los anestesiólogos ocupan el anestésico más adecuado según la cirugía que van a realizar. A nivel respiratorio se produce una depresión respiratoria, el paciente requiere de un ventilador mecánico por lo mismo, sobre todo en anestesia general, tiene que estar conectado siempre al ventilador mecánico, así que tiene que estar con un tubo endotraqueal o una máscara laringia. A través de esta vía el paciente recibe entonces el oxígeno y la mezcla de gases durante la cirugía. Por supuesto, también aquí están involucrados los otros órganos, como los riñones y el hígado, que van recibiendo todos estos fármacos, ¿verdad? Eh, Podemos provocar grandes daños a nivel renal y hepático, por eso los pacientes que tienen antecedentes de estas patologías requieren primero de un pase del especialista, porque los pacientes que están en ASA 3 o más requieren entonces de un cuidado más específico por sus especialistas, ya de acuerdo a las patologías crónicas que tengan. Y en este caso los fármacos producen bastantes daños a nivel de estos órganos. Eh, bueno, esto era como parte del resumen de la tarea que yo les había dado. No solamente hablamos de gases anestésicos como el óxido nitroso, sino que también hablamos de los gases halogenados, ¿verdad? Estaba el alotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano, etcétera, que eran coadyuvantes, así se les llama, de la anestesia, porque no producen todas las propiedades anestésicas, pero sí las inducen. Entonces, mantener al paciente con estos gases inhalatorios durante la cirugía, además de haber administrado los anestésicos endovenosos, en conjunto puede conseguir que todas estas propiedades anestésicas sean permanentes durante la cirugía y que el paciente tenga una cirugía sin dolor y sin movimiento. Y por supuesto hay contraindicaciones que van de la mano con pacientes embarazadas, con daño renal, con daño hepático crónico, pacientes que tienen alergias, por supuesto, y pacientes que tienen problemas cardiovasculares también. Ya, los intravenosos ustedes saben que consiguen todas las propiedades eh, anestésicas mencionadas. Apréndanse las 5 propiedades importantes. Vimos el tiopental sódico, eso es lo que ustedes tienen que resumir a grandes rasgos, decir qué es lo que produce el tiopental, cuál a nivel de respiratorio y cardiovascular son los cambios. A modo de recuerdo nomás, el tiopental sódico disminuye la presión arterial y la frecuencia cardíaca, entonces el paciente que iba a tener un riesgo de hacer un paro si no mantenemos una droga vasoactiva que lo pudiera revertir este efecto. Es muy importante monitorizar al paciente durante toda la cirugía, y a nivel respiratorio el paciente podría tener una hipoxia, ¿verdad? Podría retener CO2, así que aquí es muy importante también observar los parámetros respiratorios
Y es por eso que yo les mencionaba en la tarea la importancia de saber los rangos de los parámetros respiratorios, y la capnografía también es importante saberla, ¿ya? Em, Averígüenla, pero más o menos es de 35 a 45 milímetros de mercurio, la presión del CO2 que nosotros deberíamos tener, no más que eso, ¿ya? También tenemos que tener dentro de nuestros medicamentos algunas benzodiazepinas, porque dijimos que como inductores necesitábamos tener al paciente relajado, ¿verdad? A pesar de que sea un sedante, también es un relajante muscular, así que el paciente va a estar tranquilito, no va a estar tan ansioso. Hay pacientes que son consumidores de droga, que también consumen otros fármacos así, benzodiazepinas de manera crónica, así que las dosis a utilizar van variando de acuerdo a lo que el médico observe que va haciendo como efecto esto. Hoy día lo que más usamos en anestesia es el midazolam, ese que está en verde ahí, ¿ya? Es lo primero que pasamos en el pabellón cuando el paciente va a ir a la cirugía. Y a grandes rasgos como cambio, bueno, todos los benzodiazepinas, chiquillos, tienen el riesgo de deprimir respiratoriamente al paciente. También podría producir un paro respiratorio, así que las dosis tienen que ser bien exactas, tal como el médico lo indica. A nivel cardiovascular también podríamos tener una hipotensión y una bradicardia importante por esta depresión. Por lo tanto, pacientes que tienen antecedentes de patologías respiratorias crónicas o de patologías cardiovasculares, también es importante ingresar con ellos al pabellón de manera estable. Cualquier inestabilidad a ese nivel podría ser causal de suspensión, porque es mejor esperarse que el paciente esté compensado y no pasar un riesgo durante la cirugía. Otras cosas que se usan en el pabellón también para compensar, eh, por ejemplo, el droperidol es un neuroléptico que también se puede administrar intramuscularmente para otras oportunidades, pero en anestesia tiene cambio a nivel cardiovascular también, reduce la presión arterial, por supuesto, y tiene a nivel respiratorio una respuesta ventilatoria también a la hipoxia. También hay un cambio ahí respiratorio con el droperidol. El propofol, que era otro de los fármacos que tenían ustedes que resumir ahí en su tarea, también es un fármaco que produce cambios cardiovasculares importantes como la disminución de la presión arterial. También hay bradicardia con este fármaco, entonces también hay un riesgo de paro y una depresión respiratoria también importante, así que aquí controlar los parámetros respiratorios es muy importante. Este es el fármaco más peligroso para hacer reacciones adversas a nivel respiratorio. Estamos hablando del laringoespasmo o del broncoespasmo. Por lo tanto, hay que intubar al paciente cuando usamos propofol, ya, porque podría generar algún cambio importante a este nivel y después de estos eventos adversos el paciente podría morir, ya. Así que todas las anestesias generales por lo mismo van con una intubación endotraqueal, ya sea un tubo en T o una máscara laringia que ayuda entonces a conectar a este paciente a la máquina de anestesia. La ketamina también es un anestésico que se usa más en niños o en pacientes que tienen problemas cardiovasculares importantes. Pacientes adultos mayores también se usa más la ketamina. Eh, Produce una estimulación también a nivel cardiovascular, también produce cambios, pero al revés de los otros, este podría aumentar un poquito la presión arterial, ¿ya? Eh, sí hace broncodilatación, así es que también aquí deberíamos tener al paciente con una máscara laringe a lo menos, ¿ya? Este es un fármaco que lo usan también algunas personas como una droga, ¿ya? Le llaman polvo de ángel. Tiene una
efecto a nivel del sistema nervioso también de anestesia disociativa, ya una sensación como de relajo, por eso se usa esto en algunas personas, lo usan, ya sin indicación médica, por supuesto. El etomidato, que es otro de los anestésicos que podría estar en el stock, a nivel cardiovascular, produce un cambio mínimo a nivel hemodinámico, eso es muy bueno, disminuyen resistencias vasculares periféricas y hay una baja de presión arterial no tan significativa, estamos hablando del 10% más o menos, y a nivel respiratorio tampoco deprime mucho a nivel ventilatorio, solamente si se asociara a algunos opioides, ¿ya? Como la morfina, por ejemplo, dentro del pabellón. Y aquí están los opioides que más se usan en el pabellón. Los dos primeros son los que más usamos. Ahí está la morfina y el fentanilo. Y el fentanilo tiene dos presentaciones, que va a ser parte de una tarea que yo les voy a dar. La morfina también se usa en el postoperatorio para el dolor del despertar, digamos, el dolor intenso que viene después de que se pasa la anestesia. En cuanto a los relajantes musculares, porque para poder conseguir todas las propiedades necesitamos otro tipo de fármacos también. Relajantes musculares propiamente tal, tenemos dos, puede ser el becuronio o el rocuronio o pancuronio, pero todos terminan en lo mismo, ya en el curonio. Todos estos curonios producen una relajación muscular importante, un bloqueo de reflejos. El paciente, a pesar de que tenga una herida quirúrgica y todo el trauma que se provoca en la cirugía, no produce ninguna movilidad en el paciente, ¿ya? Y eso es muy necesario porque imagínate tener al paciente anestesiado, dormido, pero con sensación todavía intacta, entonces cualquier estímulo podría hacer que el paciente se moviera. Esto también se administra por vía endovenosa. Los opioides como acción más importante tienen una acción de sedación y también analgésico a nivel central. Uno de los opioides importantes que les nombraba era la morfina. La morfina también se usa a nivel intraoperatorio en pacientes que se sabe, digamos, que después van a tener un dolor importante en el postoperado. Por ejemplo, se usa anestesia a nivel intratecal, es decir, por la columna, junto con la raquidia. Los anestesiólogos administran morfina para manejar el dolor crónico en el postoperatorio inmediato, ¿ya? Pero sí es necesario, porque produce una depresión respiratoria esta morfina, es necesario manejar al paciente siempre con oxígeno a bajas dosis, que puede ser simplemente una naricera a 2 litros por minuto hasta 12 horas posteriores a la cirugía, porque el paciente después de las 2 horas se va a sala y ahí hay que hacer un monitoreo todavía de la parte respiratoria de estos pacientes. Ahí está el rocuronio, el atacurio, que sigue siendo relajantes musculares, ¿ya? Y hay otro relajante muscular súper importante y lo dejé aparte porque este produce un efecto adverso muy grave, que es la hipertermia maligna, que no sé si la han escuchado alguna vez, pero es uno de los eventos más importantes que puede ocurrir en anestesia. Se da a uno en 1 millón de personas, pero puede darse, ¿ya? Gracias a ese evento existen protocolos de hipertermia maligna en todos los pabellones y hay que estar preparado con una caja, digamos casi un carrito de paro solo para hipertermia maligna, y eso lo vamos a estudiar en la tercera unidad, viendo las complicaciones de la anestesia. ¿Alguien me iba a comentar algo? Yo, profe, le quería preguntar Dígame. a qué se da eso, pero como mencionó que le íbamos a pasar la otra clase, entonces. Sí, mira, la succinilcolina, este relajante muscular, es un fármaco que produce una fiebre muy importante que puede ser mayor a 40 grados Celsius durante la cirugía. ¿Cuándo se da cuenta el equipo, el anestesista? Porque el paciente inmediatamente, apenas lo recibe, empieza a sufrir esta temperatura elevada,
hay cambios hemodinámicos, hay una taquicardia sostenida, ya el paciente empieza a desaturar y rápidamente cambia los signos vitales, entonces al controlar la temperatura te das cuenta que ese es el signo más patognomónico del cuadro de la hipertermia maligna, ¿ya? Como te digo, se da uno en un millón, pero ahí se revierte con fármacos que están en este carrito como de hipertermia y el más importante es el dantroleno, ¿ya? Y siempre tenemos que contar con el dantroleno cada vez que vamos a hacer una anestesia general. Si no hay dantroleno no se puede dar anestesia porque tú vas a pasar succinilcolina o vas a pasar sevoflurano, que sería el gas anestésico asociado también a esta hipertermia maligna, ¿ya? Si no se asocia la succinilcolina, se va a asociar al, eh, al sevoflurano, a los gases halogenados, ¿ya? Pero se puede revertir con el dantroleno, el paciente puede salir sin tener complicaciones importantes. Y lo vamos a ver videos en la tercera unidad y vamos a ver casos también de complicaciones de otro tipo. Ya, profe, gracias por aclarar.